Queridos hermanos, muy buenos días. Hoy, de la mano, vamos a trasegar por circunstancias maravillosas donde nosotros podamos encontrar las fuentes para encontrar ese mensaje que hay veces lo sentimos esquivo en nuestra vida para la predicación. Dicen que el que sabe buscar, encuentra. Entonces, por eso, hoy les voy a dar 4 fuentes importantes para que ustedes hallen el mensaje. Yo no sé si ustedes algún día han ido a Barichara y han encontrado un artesano y le dicen: mira, necesito que me hagas un nicho para la virgencita que tengo en mi casa. Esa virgencita tiene más o menos 50, 60 centímetros. ¿Y qué te contesta el artesano? Sí, señora, pero tengo que mirar la materia prima que yo tengo para hacer el nicho. Y el artesano se va para su taller y empieza a buscar una piedra más o menos de esa talla. Y él por fin, después de mucho buscar, media hora, 1 hora, encuentra la piedra precisa. Ese encontrar de la piedra precisa le ha generado un tiempo, pero ese tiempo no se ha perdido, es una inversión. Exactamente nos pasa a nosotros cuando alguien nos dice que prediquemos, que hablemos con un grupo indeterminado de personas. ¿Y sobre qué voy a predicar? ¿De qué voy a hablar? Tranquilos, hoy les vamos a decir 4 fuentes inagotables de temas para predicar. Empecemos. El primero es la fuente cosmológica. Entonces ya ustedes pensarán: cosmos, mundo, tierra, listo, de acuerdo, están perfectos. La cosmología es la parte de la astronomía que estudia el universo en conjunto. Pero apoyémonos en las Sagradas Escrituras para que miremos cómo empieza esta realidad fascinante. En el libro del Génesis dice en el capítulo 1, versículo 1 y siguientes: al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía forma, las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: que exista la luz, y la luz existió. Y así se fue formando la tierra, el cielo. Dios creó los peces, Dios creó los mares, las aguas, Dios creó el hombre. Pero qué bella regalo que Dios nos dio, estar en esta tierra tan maravillosa, esa tierra que su santidad llama con tanto cariño nuestra casa común. Hace algunos años, bastantes afortunadamente, se dio aquí en Bucaramanga el secuestro de un avión de Avianca. Y en esas personas que secuestraron había una niña que en ese entonces que se llamó Leslie Cali. Y ella, unos días después que salió del cautiverio, escribió un libro. Y en el libro nos contaba cómo ella todos los días, cuando caminaba cerca del sitio donde estaba secuestrada, aprendió a mirar y a disfrutar
de la maravilla de la creación. Ella todos los días miraba la hojita que salía, la florecita que abría, y ella sentía que Dios hacía presencia en su vida. Para gloria de Dios, yo vivo en un apartamento donde puedo divisar los cerros orientales y puedo ver la cantidad de verdes que hay, la cantidad de flores, la cantidad de árboles que existen. Lo único que yo en ese momento, cuando llego a ese espacio, le doy gracias al Señor porque ha sido generoso con nosotros. Entonces, en esa cantidad de cosas que Dios nos ha dado, siempre encontramos la huella del Señor. En este templo parroquial, cuando el Padre empieza la Eucaristía, hay un pajarito pequeñito que se posa siempre detrás del altar. Y yo siempre creo, ya el Señor nos está recordando la creación. Yo los invito, hermanos, a que de este mundo, de esta casa común, adentrémonos en ella y hagamos una posibilidad inmensa de mensajes. Ahora pasemos a la segunda fuente. Y esa fuente es la antropología. Bueno, pero ¿qué es en sí la antropología? La antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones culturales y sociales de las comunidades humanas. Eso es la antropología. Pero ustedes no se van ni siquiera a imaginar la cantidad de aspectos que encierra este tema para nuestra predicación. Empecemos por el organismo humano, que está lleno de mensajes. Es importante ver cómo el Señor nos ha dado en nuestro cuerpo la gran posibilidad de referirnos y de hablar con los demás. El cerebro tiene hemisferio derecho e izquierdo. Por ejemplo, el izquierdo nos ayuda a entender el Evangelio de Mateo, pero el derecho, el Evangelio de Marcos. Es maravilloso pensar la cantidad de oportunidades que tenemos de hablar de nuestro cuerpo y las manifestaciones que de él tenemos para la gloria de Dios. Entonces, ya vamos con el primero, ¿cierto? El organismo humano. Adentrémonos en el segundo, que es la historia maravillosa de nosotros, que nos ofrece una gran enseñanza. Acordémonos y podemos profundizar sobre el descubrimiento de los pueblos. Segundo, algo muy triste, que es la guerra. Llevamos más de 50 años en una guerra dolorosa que ha dejado cantidades de muertos, pero hermanos, también nos ha dejado enseñanzas que pueden ser objeto de mensajes en nuestra predicación. Pero no solamente tenemos problemas de guerra, también miremos un poquito en la historia lo que han sido nuestros grandes maestros en el arte. ¿Por qué no vamos un momentico a través del internet a San Petersburgo y en el Hermitage, en el museo, vemos el famosísimo cuadro del regreso del hijo pródigo? Ese cuadro está entre 3.500 cuadros que hay en ese museo, pero vale la pena. Pero no solamente miren el cuadro, yo los invito a que lean un libro espectacular
que se llama también El regreso del hijo pródigo. Ese libro es escrito por Henry Nouwen, médico, que en un año sabático se va a estar en un hogar psiquiátrico en un pueblito de Estados Unidos. Y cuando él llega a ese hogar, encuentra el cuadro del regreso del hijo pródigo. Y él empieza a averiguar dónde está ese cuadro, dónde está el cuadro original. Recuerden que ese cuadro fue pintado por Rembrandt en 1662. Pero él sigue indagando más sobre el cuadro. El cuadro le produce un profundo impacto. Y él se va a San Petersburgo y hace un gran lobby, como diríamos actualmente, para que lo dejaran quedar frente al cuadro. Porque en los grandes museos uno va camino por delante de los cuadros, pero no se puede detener por la cantidad de gente. Y este escritor, este médico, que en ese momento no era un escritor, era el médico, este médico puede estarse frente al cuadro durante 2 días consecutivos. Y él escribe un libro que yo los vuelvo a invitar, les reitero que lean. Inclusive se puede bajar por internet el libro. Léanlo y vean la maravilla cuando el escritor me dice cuándo soy yo padre, cuándo soy yo hijo y cuándo soy los mirones que estaban viendo la escena. Es un libro maravilloso. No lo podemos dejar pasar en nuestra vida y además nos va a dar muchas opciones de mensajes en una predicación. O sea que esa parte también nos interesa mucho, porque esa parte también nos da opciones importantes del manejo de nuestra predicación. Pero vámonos a otro tema, y es el tema de las biografías. ¿De quién conocemos biografías? De los grandes hombres, ¿cierto? Entonces podemos tener la biografía de Simón Bolívar. ¿Qué hizo Simón Bolívar? No descansar hasta que los pueblos no fueran libres. ¡Qué maravilla de enseñanza! ¡Qué buen personaje en la vida nuestra! Pero ¿saben qué? Vayámonos a uno actual, a una situación que acabamos de vivir, el accidente de Egan Bernal, un muchacho de 25 años que tiene un accidente donde se le parten 19, 20 huesos. ¿Y cómo está? Hoy, ¿cómo está Bernal? Ya está entrenando, porque tiene una capacidad inmensa de seguir adelante, de no quedarse en el fracaso. Hermanos, ¿cuántas veces situaciones difíciles nos acobardan y nos hacen sentir profundamente tristes, que la vida parece que se nos acabó? Pensemos en todas esas personas que nos han dado ejemplo de vida, ejemplo de seguir adelante. Aprovechemos esas personas y organicemos una predicación basándonos en ellos. Bueno, pero vayamos a la cultura, a la filosofía, vayamos a los grandes autores de libros que podemos leer y que nos llevan a descubrir cosas maravillosas. Aquí va el segundo libro que quiero que lean. Ese segundo libro se llama La prueba del cielo.
¿Y quién escribió ese libro? Ese libro lo escribió Eben Alexander. Alexander es su apellido. Un neurólogo americano que un día del año 2008 se despierta con un fuerte dolor de cabeza que termina en un accidente cardiovascular. Y él llega a una dimensión distinta que él llama el cielo y descubre, él siendo ateo, la presencia de Dios. Y él termina diciendo un libro que me emociona mucho, porque después de haber uno tenido la oportunidad de leer capítulo a capítulo al doctor Alexander, al final él, que se decía ateo, dicen: he visto la gloria de Dios, Dios sí existe. Entonces, cuando uno ve eso, oye eso, percibe y lo hace vida, por favor, no podemos dejar de predicar que Dios existe y que está entre nosotros y que debemos seguir trabajando por la gloria de Dios. En este tema de cultura, también pienso yo que una de las cosas buenas y que es importante del predicador es llegar a la cultura de las personas a las que le estamos hablando, saber cuál es el auditorio y llegar a ellos. Conozco un sacerdote, no les voy a contar el nombre, pero sí les voy a decir de dónde es piedecostano. Y él lo oigo con alguna frecuencia y siempre que él habla y que predica a las personas de Piedecuesta, dice con mucha frecuencia: así lo diríamos, esto es así, pero aquí en Piedecuesta lo diríamos así. Y yo siempre al principio me parecía simpático, pero he encontrado la razón de eso. Y él quiere llegar, y me ha enseñado a mí, a que hay que llegar a la cultura de la persona que está oyendo nuestra prédica. Entonces, eso es otra gran enseñanza y otra gran oportunidad, la cultura de nosotros llegar a las personas. Algo más, vayámonos a la ciencia, a la música, a las bellas artes. Resulta que, como ustedes saben, yo voy hace más de 13 años a Hogares Crea todas las semanas a compartir con los jóvenes que se están reeducando. Entonces, ustedes se imaginan que todos los días sábados tengo que pensar en qué voy a hablar el lunes. Y este lunes que pasó, estaba yo pidiéndole al Espíritu de Dios que me ayudara. Y Él es el único que nos puede ayudar. Y oí una canción de Laura Pausini que se llama El valor de seguir adelante. Entonces, inmediatamente, el valor a seguir adelante, resiliencia, el tema. Y nació de la música. Y de la música de ahoritica. Seguramente si nosotros nos sentamos y meditamos sobre cualquier música de esos grandes músicos como Beethoven, como Vivaldi, como cualquiera de esos, pues se me van a ocurrir muchas más cosas y voy a adentrarme en la grandeza de Dios, que es lo que a mí particularmente me interesa, que aprendamos ver en todo la presencia del Señor. La arquitectura nos llama a tener opciones de mensajes también. Los invito a que conozcamos Notre Dame. Hoy todo se puede hacer por internet, no necesitamos ir hasta París. Podemos hacerlo desde la casa y vean ustedes esa belleza, esa arquitectura gótica, esa hermosura
de iglesia, que es la iglesia de Notre Dame, rodeada del río Sena. Entonces, fíjense ustedes que tenemos muchísimas formas en cuanto a la antropología de llegar a tener una predicación buena. Pero hay algo que a mí me ha causado gran impresión y que he aprendido en estos poquitos días que he venido a esta parroquia. Resulta que las personas le ponen atención al predicador si sienten que el predicador se preocupa por ustedes, se preocupa por ellos. Y aquí algún día le oí decir al padre: buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo fue para llegar? ¿Pudieron llegar? ¿Se les complicó llegar? Y yo pensé, yo nunca había pensado en eso, en que eso me causara a mí tanto impacto. Eso inmediatamente me unió a la celebración. Eso inmediatamente dijo: oye, el Padre está preocupado por nosotros. Esa persona siente cómo viven los seres humanos que estamos sentados acá. Eso me conmueve y me enseña. En la vida tenemos que ayudar a que la gente aprenda a que para nosotros, para las personas que predicamos, nos interesan como personas, cómo viven. Hoy también manifestaba el Padre la necesidad de que oráramos en el día de lluvia por aquellas casitas que están construidas al filo de la montaña o cerca a un río. Anoche también hubo algunos ríos que se desbordaron por pie de cuesta y las carreteras a la Mesa de los Santos han sufrido. Entonces, inmediatamente uno dice: el Padre está pensando en los demás. El Padre siente la humanidad, siente al vulnerable, siente al pobre, siente al que no es tanto, porque hace parte de su vida, hace parte de su función de llevar el Evangelio a todos nosotros. Es el que nos lleva de la mano al reino de Dios. Bueno, vamos a ver qué más. Entonces ese es el análisis de la realidad que vivimos. Además hay un tema que a mí me ha llamado también la atención. El predicador es la única persona que no puede pasar desapercibida nada. Si va por la calle, debemos ir mirando cuál es el entorno que tenemos. Las personas que están al lado nuestro, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué estamos oyendo? Porque eso nos sirve todo, nos sirve para la predicación. Porque el predicador ilumina su prédica en la realidad, en el día a día, en empezar por en dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, eso me parece que se vuelve maravilloso en todas estas cosas que hemos tenido y que hemos aprendido hoy en el tema de la antropología, ¿cierto? Que ya vimos la primera fuente, que fue la cosmología, la segunda fuente es la antropología, y vamos a la tercera fuente, que tal vez es la fuente que más hemos trabajado, que, bueno, y la importante por sí, que se llama la revelación que se manifiesta en las Sagradas Escrituras. Yo diría que es lo que más tal vez hemos trabajado, porque cuando vamos a buscar un tema, normalmente abrimos las Sagradas Escrituras y, por ejemplo, si abren ustedes el libro de Santiago que acabamos de leer, ustedes encuentran mil mensajes que nos sirve para armar una predicación. El Señor, Dios es el que ha iniciado el diálogo con nosotros. Él nos ha abierto las puertas
para que nosotros lo conozcamos y sepamos cuál es el direccionamiento que debemos dar para algún día gozar de compartir la mesa celestial. Las Sagradas Escrituras tienen infinidades de enseñanzas y la interpretación de las Sagradas Escrituras primeramente la tiene la Iglesia, los sacerdotes, los ministros, aquellas personas que nos encausan. Pero yo quiero darles un consejo de mi vivencia personal. Yo la verdad, en el común de mi vida, yo nunca había pensado manejar Sagradas Escrituras. Es más, cuando el Señor Jesús me llama a ir a Hogares Crea, yo siempre pensé, básicamente, elementalmente, que yo iba a ir a como a entretenerlos, como a enseñarles a jugar a algo. Todo me imaginé que fuera la misión enseñar y llevar la palabra del Señor a unos jóvenes que han caído al fondo, pero que quieren levantarse. Entonces, cuando yo empecé el proceso de aprender las Sagradas Escrituras, yo todos los días decía, pero bueno, ¿yo qué hago? Ese libro, ¿a qué horas termina uno de leer 72 libros? Un consejo, mis hermanos. No se acuesten nunca sin haber leído algo de las Sagradas Escrituras. Pero cuando digo no se acuesten, no quiere decir que lo dejen para el final del día, porque para el final del día está uno cansado, hay que lavar, hay que hacer almuerzo, hay que planchar uniformes para el día de mañana, hay que hacer una cantidad de cosas que termina uno exhausto. No, hermanos, empecemos el día con la palabra de Dios. Y vayan caminando, vayan caminando. Yo llevo muchos años leyendo Sagradas Escrituras y ya voy llegando al Nuevo Testamento. Empecé libro por libro, ¿sí? Entonces hay que trabajar en eso, hay que hacer el esfuerzo. La gente le dice a uno, no, yo sí sé, de Biblia sí sé, porque todas las veces que voy a misa, las lecturas, claro, eso está bien, pero hay que leer el libro en un contexto. Cuando hoy Mateo habla de tal cosa, yo tengo que saber qué fue lo que pasó ayer o qué fue lo que pasó antier. Entonces yo sí les aconsejo que las Sagradas Escrituras todos los días en su mesita de noche, pero leyéndolas, haciendo la vida desde la mañana. No dejemos para el final. Si se puede, hagámoslo en la mañana. Y entre más temprano, mejor. Entonces, las Sagradas Escrituras es un tema tan vasto, tan importante, que seguramente en las próximas predicaciones se va a profundizar mucho más. Porque allá sí encontramos de todo: guerras, historias de amor, historias de venganza. Y el Nuevo Testamento, ese infinito amor de Dios que nos manda a Jesús. Y Jesús se hace hombre como nosotros. Ese Jesús que se anida en nuestro corazón, ese Jesús es el que yo tengo que llevar a las personas con las que yo comparta mi prédica. Si no tenemos en nuestro corazón a Jesús, si no lo hemos encontrado, si no lo hemos visto en nuestra vida, en nuestras obras, es muy difícil que la gente sienta en nosotros lo que nosotros queremos, que es el amor a Dios infinito. Y ya pasemos para la cuarta fuente, que es una fuente Virgen Santísima, maravillosa, pero es así que no sabemos mucho de esta fuente, que es el magisterio de la Iglesia. Y ustedes me dicen, sí, uno oye, habla. El magisterio de la Iglesia tiene de todo.
de todo. Nosotros, los libros de los santos, el querer de los santos. Por ejemplo, yo algún día le voy a pedir la oportunidad al Padre de que les cuente una experiencia que yo tuve con la cruz. Y ahora en Cuaresma de golpe la vamos a encontrar. Y ustedes van a ver que el Señor le habla a uno de todas las maneras y además a través de todos los personajes que ustedes puedan creer. Y el magisterio tiene en la vida de los santos una maravilla, una maravilla. Resulta que yo trabajo entre las cosas que hago, trabajo para la parroquia San Francisco Javier. Resulta que cuando yo llegué a San Francisco Javier, uno cuando dicen San Francisco piensa en Asís, y está muy bien pensar en Asís. Pero cuando hablamos de los jesuitas, pensamos en Loyola. Pero ustedes no se pueden imaginar Francisco Javier, jesuita, ese santo tan maravilloso que fue. Un santo dedicado a las misiones. Pero les voy a enseñar una cosa de Francisco Javier que me conmueve. Francisco Javier era compañero de Loyola, de universidad. O sea, eran, como se dicen los muchachos ahora, partner. Eran los dos. Y resulta que cuando Francisco Javier se dio cuenta que el líder de este grupo de personas que querían seguir a Jesús era Loyola, se corre humildemente y espera lo que Loyola le diga que haga para bien de los demás. Eso me conmovió, porque es que a nosotros los seres humanos nos encanta mostrarnos y nos encanta que nos digan que somos buenos y nos encantan que nos feliciten y la palmadita en la espalda. Y Francisco Javier nunca esperó eso. Fue un santo maravilloso. Pero así como Francisco, con San Francisco Javier hay muchos santos que nos servirían para que con base en ellos pudiéramos nosotros hacer una prédica. Pero bueno, es que hablemos de la vida de los santos, pero por favor hablemos del Concilio Vaticano II, que lleva muchísimos años ya y todavía no conocemos la riqueza del Vaticano II. Y entonces nosotros muy bien nos enfocamos en unos aspectos de la vida de la Iglesia, pero nos falta, y por eso yo quedé tan contenta cuando leí esto que iba a compartir con ustedes, porque nos falta cosas importantísimas, hermanos. Nos falta revisar palmo a palmo el Vaticano II. El Vaticano II es de gran riqueza y es de ahoritica, no estamos hablando del Concilio de Trento ni de circunstancias lejanas, estamos hablando de hoy, estamos hablando de este momento. Entonces yo quedé absolutamente feliz de estar con ustedes en esta mañana, además una mañana deliciosa, una mañana fría, una mañana donde empezamos la Cuaresma, época de reflexión, época de recogimiento, de sacrificio, pero también de caridad. Entonces, resumimos. Existen 4 fuentes privilegiadas que debemos trabajar para ser unos buenos predicadores. Busquemos ese tesoro escondido en el que se encuentran los miles y millones de mensajes que podemos dar en nuestras predicaciones, y utilicemos estas fuentes que hoy en la mañana he compartido con ustedes y llevemos con inmensa alegría al Señor resucitado a las personas que van a compartir con nosotros. Muchas gracias.